Buena gente, ¿cómo están? El día de hoy vamos a estar hablando sobre el reino Fungi. Bueno gente, voy a explicar qué es el reino Fungi. El reino Fungi incluye un grupo diverso de seres vivos que no pueden ser catalogados como animales ni como plantas. Se caracterizan por ser heterótrofos y descomponer la materia orgánica. Por eso también son llamados descomponedores. Y entramos a mi parte favorita. Los hongos. Los hongos son un conjunto con los líquenes y mohos, son los organismos exclusivos de este reino y no son clasificados como plantas ni como animales. Los hongos son buenos descomponedores y devuelven al medio los componentes básicos de la basura e impiden la acumulación de ella. A veces, los hongos producen sustancias que intoxican la superficie donde se encuentran, como por ejemplo el pan, frutas y vegetales, aunque también algunos hongos son aptos para el consumo humano. Los hongos tienen varias partes y etapas de crecimiento. Por ejemplo, el velo universal es una membrana que cubre el hongo en su etapa inicial de crecimiento. A medida que el hongo crece, el velo se rompe dejando visible el píleo. Píleo es la parte superior del hongo con una textura y colorización distinta que varían entre las diferentes especies. Está cubierto por una delgada cutícula. Himenio. Se encuentra debajo del píleo y contiene estructuras como láminas, pliegues, esponjas, geles o tubos que producen y almacenan esporas. Su distribución y colorización son esenciales para la identificación de especies. Estipe. Es el soporte de la parte superior del hongo, ayudándolo a elevarse del suelo para una mejor dispersión de esporas. Anillo. Se forma a mitad del estipe con un signo de crecimiento del hongo. Puede o no estar presente. Volva. Es un residuo del velo universal que puede formar una copa alrededor del píleo en la base del estipe. Es importante para la identificación de hongos venenosos. Base del estipe. Es la zona que conecta el estipe con el cuerpo vegetativo del hongo y lo sujeta al suelo. Está formada por hifas desordenadas. Hifas. Son filamentos compuestos por células que forman el cuerpo vegetativo del hongo. Crecen de manera apical en la punta de las hifas. Septos. Son estructuras que dividen las hifas, permitiendo la comunicación entre células para la recombinación genética y reproducción. Y por último, el micelio. Es el conjunto de hifas que se unen en una maraña filamentosa. Existen dos tipos. El micelio primario haploide, que necesita otro micelio primario haploide para formar un micelio secundario diploide. Y el micelio secundario diploide, que es esencial para los ecosistemas, que ayuda a degradar la materia orgánica de desechos y puede dar paso a la información del cuerpo fructífero del hongo. Los hongos se clasifican en Ascomycota, grupo grande de hongos. Su principal característica es que forman estructuras reproductoras llamadas ascas, que dan origen a ascosporas. Glomeromycota. Se caracterizan por no poseer reproducción sexual y estar en simbiosis obligada con las plantas. Estos hongos forman las micorrizas, ejemplos Glomus. Zigomycota. Son hongos microscópicos que se reproducen por cigosporas. Basidiomycota. Incluye a los hongos macroscópicos que producen basidios formadores de esporas. Dentro de este grupo se encuentran las setas, los hongos alucinógenos, los champiñones y los hongos filopatógenos. Ejemplo, amanita. Tridiomycota. Grupo más antiguo de hongos que se caracterizan por ser microscópicos y reproducirse por zoosporas. La mayoría de estos hongos viven en ambientes acuáticos, aunque también pueden crecer en plantas, insectos u otros hongos. Ejemplo, Ayomiceles. Los hongos se pueden reproducir de forma sexual y asexual. De la forma sexual se da por gametogamía cuando hay fusión de gametos, o por somatogamía
cuando cualquier célula somática actúa como gameto y se fusiona con otra célula somática. De la forma sexual, se producen asexualmente mediante la fragmentación del micelio o por mitosporas, esporas formadas por mitosis. Los hongos tienen un valor nutricional, incluso pueden ser tan nutritivos con los alimentos de origen vegetal y animal. Algunos de estos hongos pueden ser champiñones, portobelos, girolas, shiitakes. Champiñones, sumamente comercializados por su sabor y gran fuente de vitaminas. Portobellos, son más grandes que un champiñón común, además de tener mayor sabor y ser más carnosos en textura. Girolas, tienen un alto contenido de selenio, nutriente muy importante para el metabolismo, se cultiva mundialmente. Shiitake, originarios de Asia, tienen buen valor nutricional y pueden ser anticancerígenos. Ya sabemos, hay hongos comestibles y hongos venenosos. No todos los hongos son buenos para la salud. De hecho, el 90% de los hongos no son comestibles o son venenosos. Algunos de los ejemplos pueden ser, por ejemplo, Amanita P. Se lo conoce como hongo de la muerte. Sus síntomas pueden ser del adormecimiento de las extremidades y problemas en el riñón y el hígado. Amanita M. Su consumo produce pérdida de visión, taquicardia, daños permanentes en el sistema nervioso central. Una dosis alta puede conducir a la muerte. Ordinarius, altamente tóxico. Sus síntomas se observan a los 10 días de consumirlo. Produce insuficiencia renal y si no se trata a tiempo, puede llevar a la muerte. Valerina, sumamente tóxica. Sus síntomas se pueden ver luego de 6 horas. Produce insuficiencia renal, daños en el hígado y la muerte al 4.º día. Los liquines. Los liquines se pueden encontrar generalmente en troncos de árboles, rocas y superficies silvestres. Estos no son exigentes con el sustrato, pero sí lo son con el respecto a las impurezas de la atmósfera. Tienen capacidad de soportar grandes variaciones de temperatura y humedad. A los líquenes se los divide en 3 grandes grupos. Los líquenes crustáceos crecen fuertemente adheridos al sustrato, hasta el punto que es prácticamente imposible separarlos de él sin dañarlos. La característica del talo de este tipo de líquenes le permite sobrevivir en ambientes muy extremos. Su crecimiento se produce a partir de los márgenes. Los líquenes foliosos son aquellos que en talos se encuentran parcialmente despegados del sustrato. Algunos de ellos son muy particulares con adaptaciones que les permite habitar en zonas desérticas. En épocas de sequía presentan la capacidad de enrollarse sobre sí mismos, exhibiendo la menos cantidad posible de superficie y evitando de este modo la desecación. Y por último, pero no menos importante, los líquenes fruticulosos. Presentan un talo muy alargado, cilíndrico y con aspecto de cabellera. Por lo general, poseen un único punto de unión al sustrato, quedando el resto del organismo despegado de él. Con respecto a su tamaño, son muy variables, exigiendo especies que alcanzan pocos milímetros hasta otras capaces de crecer varios metros. Basidio micota. Incluye a los hongos macroscópicos que producen basidios formadores de esporas. Dentro de este grupo se encuentran las setas, los hongos alucinógenos, los champiñones y los hongos filopatógenos. Ok, van en chat. Trilomicota. Grupo más antiguo de hongos que se caracterizan por ser microscópicos y reproducirse por zoosporas. Para.
Me falta un pedazo. Vaya dato perturbador. Por la forma sexual se da por gemantogigamia. Epa, ¿y esa palabra? De la forma sexual se da por gemantagogamia cuando hay fusión de gametos, o por somatogamia cuando cualquier El célula pendejo. El somática. pendejo. Conchas, ¿por qué tan difícil? Ey, ¿qué palabras tan complicadas? Ah, Estos son los 5 hongos más venenosos que verás en tu vida. y por último, pero no menos importante, los líquenes fruticolosos. Fruticolo... Fruticulosos. Ay, qué raro. Me pifié. But you need to survive, dude.